se aguza. Hierro con hierro se aguza. Aleluya. Ese proverbio lo encontramos en el libro de los Proverbios, valga la redundancia, capítulo 27 y versículo 17. Proverbios, después del libro de los Salmos, se encuentra ese libro tan precioso, lleno de sabiduría de Dios. Dice 27, 17, dice, hierro con hierro, ¿qué pasa? Se aguza. Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a decirlo todos juntos. A ver. Hierro con hierro se aguza y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Claro que sí. Así que, hermanos, aquí tenemos una gran verdad para ser aceptada por todos nosotros que nos consideramos cristianos. Amén. Hay verdades en la Biblia, hermanos, encontramos verdades dulces y verdades amargas. Verdades dulces y verdades amargas. Ambas, tanto las verdades dulces como las verdades amargas, son de Dios, son de Dios. La mentira sabemos que es del mismo diablo, pero la verdad, sea dulce o sea amarga, me guste o no me guste, es de Dios. Aleluya. Y saben una cosa, las verdades dulces son aquellas que recibimos sin ningún problema. Por ejemplo, cuando oímos una verdad que dice, el Señor nos dice, te bendeciré, te ayudaré, te sanaré, te proveeré en esa necesidad que tienes, te ayudaré. Todos decimos, amén, amén, gloria a Dios, qué bueno que Dios me quiere bendecir, que Dios me quiere sanar, que Dios me quiere ayudar, que Dios me quiere encaminar. Porque, como dice también un refrán que suena por ahí, dice que a nadie le amarga un caramelo, ¿no? Obviamente un caramelo es dulce y todo el mundo dice, oh, pues sí, salvo aquellos que tienen diabetes, ¿verdad? Pero la mayoría, pues es dulce al paladar. Entonces, la verdad que encontramos en Proverbios 27 y 17 podemos considerarla como una verdad amarga o dolorosa. Esta verdad, hierro con hierro se aguza, es una verdad amarga, es una verdad dolorosa, pero es una verdad que viene de Dios. Dolorosa me refiero para la carne, para nuestra carne, ¿verdad? Para nuestra naturaleza carnal. Nuestra naturaleza carnal no quiere recibir lo que va en contra del instinto carnal. Las verdades amargas o dolorosas para la carne son las que más nos ayudan, las que más nos ayudan a madurar espiritualmente. Si usted quiere madurar espiritualmente, tráguese, digiera las verdades amargas que la palabra contiene para usted. Algunas verdades amargas o dolorosas para esta carne pues están en los evangelios. Por ejemplo, una verdad amarga es, niégate a ti mismo, coge tu cruz y sígueme. Eso es bastante amargo. Negarnos a nosotros mismos. Ay, esa, la carne no quiere. Coge tu cruz y sígueme. Oh, la cruz, no, eso pesa mucho. El que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Eso es también amargo, ¿verdad? Y otra verdad es, no podéis servir a Dios y al dinero. Las personas que tienen inclinación por el dinero se quedan ahí atragantados con esa verdad amarga. O aquella otra que dice, el que ama más a su padre, a su madre, a su hijo que a mí, no es digno de mí. Eso es otra verdad muy amarga, pero son verdades que, por muy amargas que sean, si nosotros las aceptamos y las implementamos en nuestra vida, esas verdades nos van a hacer madurar, más incluso que las verdades dulces. Así que hierro con hierro se aguza. Esa verdad es una verdad como un castillo. Y ustedes saben que es así, ¿verdad? Cuando digo hierro con hierro, pues aquí tengo dos hierros, ¿verdad? Dos cuchillos. Hierro con hierro se aguza. Ahí, ¿verdad? Si el cuchillo no corta bien, ¿usted qué hace? Coge otro cuchillo y hace esto, lo pasa ahí varias veces, una y otra vez, y al final los dos cuchillos se afilan de tal manera que usted puede cortar y con el otro también puede cortar, pero si no están bien afilados, cortar cuesta.
pero hierro con hierro se aguza. Aquí hay una lección tremenda de parte de Dios. Todos nosotros sabemos que cuando un cuchillo ya no corta bien, hay que afilarlo, para no añadir tanta fuerza, porque si el cuchillo no corta bien, usted tiene que estar esforzándose ahí. Ese proverbio también está en el libro de Eclesiastés. Un poquito después de Proverbios se encuentra el libro de Eclesiastés en el capítulo 10 y versículo 10. Lea ahí, porque ahí lo dice. Dice Eclesiastés 10:10, dice, si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, ¿qué más dice? Hay que añadir fuerza, hay que añadir más, pero la sabiduría es provechosa para dirigir, ¿verdad? Que si usted está cortando la carne o el pescado o lo que sea con un cuchillo que no está afilado o la fruta, dice, bueno, este cuchillo no corta bien, entonces tiene que añadir más fuerza, ¿verdad? Para cortar el mismo pescado o la misma carne, pero si el cuchillo está bien afilado, pues entonces usted sin ningún problema, con poca fuerza, usted corta la carne. Si es un árbol que lo está cortando con un hacha, pues si el hacha está bien afilada, entonces el trabajo se hace rápido. Así que todos nosotros sabemos que cuando un cuchillo ya no corta bien, hay que afilarlo para no añadir tanta fuerza, como dice el libro de Proverbios, para no pasar tanto trabajo cortando lo que sea, la carne, el pescado, la fruta, la madera, lo que quiera que sea. Y hermanos y hermanas, y así como hierro con hierro se afila o se aguza, así las personas teniendo roces el uno con el otro, teniendo choques el uno con el otro, o la una con la otra, nos vamos afilando, vamos siendo más útiles en las manos de Dios. Si el hierro pudiera hablar, pues hacerle esto, si el hierro pudiera hablar, diría, no, déjame así como estoy, pero usted tiene que pasarle la lima o afilar un cuchillo con el otro cuchillo. Hierro con hierro se aguza, y así como hierro con hierro se aguza o se afila, asimismo las personas rozando el uno con el otro o la una con la otra, nos vamos afilando y vamos siendo más útiles en las manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han estado alguna vez cortando algo con un cuchillo o con un hacha o con unas tijeras que no cortan bien? ¿Cuántos lo han hecho? ¿Verdad que dice esto así no se puede trabajar? Hay que afilar el instrumento, hay que añadir más fuerza, pero si afilas la herramienta, con poca fuerza haces el corte y estás ya contento. Así que afilar, limar, sacar filo, eso es lo que Dios quiere hacer en la vida de muchos creyentes, con su actitud, con su carácter, con su manera de ser, embotada y sin filo. Hay personas que, pues igual que el cuchillo que ya no corta, también tienen su carácter embotado, no está lo suficientemente afilado y Dios no puede trabajar con esa persona a gusto. Así que el estarnos rozando los unos con los otros nos produce, hermanos, el estarnos rozando los unos con los otros o las unas con las otras nos produce paciencia, amor, tolerancia, y vamos adquiriendo el carácter de Cristo. Dios muchas veces, hermanos, nos pone junto a personas difíciles, junto a personas incómodas o complicadas. ¿Para qué? Para tratarnos al uno con el otro o a la una con la otra. Es así. Es una verdad como un castillo. Hierro con hierro se aguza. A lo mejor tu esposa o tu esposo es la persona complicada, o tu hijo o tu hija, o el hermanito o la hermanita, pero Dios te lo ha puesto ahí para tratarte a ti con él y a él contigo también. Y en la Biblia, hermanos, tenemos una persona llamada David. Todos conocen a David, el rey David, quien era el pastorcillo de ovejas. Y David llegó a ser el rey de Israel, el mejor rey que tuvo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Pero David tuvo que soportar muchos desprecios. David tuvo que soportar a muchas personas complicadas
para que su carácter fuera tratado, para que su carácter fuera madurado y así David pudiera llegar a tener un corazón conforme al corazón de Dios. Miren lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 22, hablando de David, ¿verdad? Hablando también de Saúl. Saúl fue el primer rey que tuvo el pueblo de Israel, pero después de Saúl, Dios puso a David. Dice, quitado este, es decir, quitado Saúl, les levantó por rey ¿a quién? A David, de quien dio también testimonio diciendo, fíjate, Dios dio testimonio de David diciendo que dijo, hijo de Isaí, varón conforme, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, dice Dios acerca de David. He hallado a David, varón conforme a mi corazón. ¿Cuántos quieren tener un corazón como el de David? Aleluya. Un corazón conforme al corazón de Dios. Y Dios quedó satisfecho y contento y Dios bendijo a David porque David sí que fue un rey como Dios manda. El anterior, que fue Saúl, ya sabemos que ese no dio la talla. Por eso dice, quitado este, es decir, que cuando Dios quitó a Saúl, entonces plantó a David, porque ese sí que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y hermanos, si usted quiere tener un corazón conforme al corazón de Dios, Dios va a poner a su lado, escuche bien esto que le digo, Dios va a poner a su lado personas complicadas, personas difíciles de soportar, que van a chocar con usted emocionalmente, espiritualmente o por el carácter duro que la persona tenga, va a estar chocando con usted y usted va a decir, ¡ay! Esta persona qué complicada es, qué difícil es. Tenga paciencia con esa persona, porque esa persona puede ser que esté inmadura y que esa persona es para usted una persona incómoda, pero Dios la tiene a su lado. Dios la tiene a su lado como un hermano, como una hermana, como un vecino, como quien sea. Primero que nada para darle a usted paciencia. Porque muchos de nosotros no tenemos paciencia. Y entonces con una persona complicada a nuestro lado tenemos que estar orando, Señor, dame paciencia para soportar a este hombre, a esta mujer, a este joven complicado, dame paciencia. Dios lo tiene ahí para tratar tu carácter y para darte paciencia para con esa persona. Y segundo lugar, para que esa otra persona vaya madurando poco a poco. Con el trato tuyo, esa persona va a ir madurando también poquito a poco. Y entonces tú vas a decir, bueno, mira, la paciencia, el fruto de la paciencia, todo lo que se ha conseguido, esa persona que era bien complicada, pues ahora resulta que somos los mejores amigos. Qué bueno, hermanos. Vamos a ver en la vida de David cómo es que el ser ignorado, porque como dije, David sufrió muchos problemas. David fue ignorado, despreciado, atacado, vituperado, perseguido, etc. Y vamos a ver cómo es que en la vida de David, el ser ignorado, despreciado, atacado, criticado, todo eso le sirvió para tener un corazón conforme a la voluntad de Dios. Qué cosas las de Dios, ¿verdad? Todo eso que sufrió David y los que quieran conocer la vida de David, pues ahí está en Primera de Samuel, capítulo 16, y en muchos otros pasajes de la Biblia se habla de David. Entonces, David, vamos a ver algunas de las cosas, no he citado los textos, pero están en Primera de Samuel para que los que quieran conocer la vida de David, qué bueno sería, ¿verdad? Dice que usted diga, oye, pues voy a conocer la vida de David y voy a buscar en la Biblia, en Primera de Samuel, capítulo 16, para conocer todos los avatares y las dificultades por las que pasó David, porque eso me va a ayudar a mí, me va a servir a mí. Y así, cuando usted conoce bien la vida de los personajes bíblicos, usted madura y usted aprende. Hay personas que conocen la vida de Cristiano Ronaldo, o del Messi, o de este, del otro, saben la fecha en que nació, cuántos goles metió, cuántas copas tiene, saben todo. Y dicen que son cristianos, pero no conocen los personajes de la Biblia. ¿Qué nos importa la vida de los famosos?
Para nada nos tiene que importar la vida de los famosos. Los más famosos para los cristianos deben ser los personajes que agradaron a Dios en la Biblia. Entonces, les voy a contar así de manera resumida cómo fue que David fue tratado antes de llegar a ser el rey que Dios quería que fuera. Cuando el profeta Samuel, ¿se acuerdan? Cuando el profeta Samuel fue a la casa de Isaí, Isaí era el padre de David, y el profeta Samuel fue a la casa de Isaí para de entre los hijos de Isaí elegir uno para que fuera el rey, el futuro rey de Israel. Y cuando llegó el profeta Samuel a la casa de Isaí, pues Isaí tenía varios hijos y los puso allí todos delante de Samuel para ver cuál de esos iba a ser el futuro rey de Israel. Pero ¿quién faltaba allí en esa reunión familiar? David no estaba, pero oye, ¿es que acaso David no era también hijo de Isaí? ¿Por qué David fue ignorado, fue excluido? ¿Pudieron haber mandado un vecino para que cuidara las ovejas? Pues no, David estaba en el campo cuidando las ovejas y David no fue invitado a esa reunión tan importante porque venía el profeta Samuel y no lo invitaron. ¿Cómo se siente una persona cuando es excluida, ignorada, cuando no es invitada a una reunión de estas características? Fatal, ¿verdad? Fatal. Pues me imagino cómo David, el pobrecito, dice, pero mira tú la actitud de mi padre y mis hermanos, ¿eh? Viene el profeta a casa y a mí no me llaman, me dejan allá cuidando las ovejas, pero yo quería estar también aquí. Pues David fue ignorado, menospreciado. Eso le tuvo que doler bastante a David, ¿no es cierto? A cualquiera de nosotros que le hagan una cosa así le va a doler. Segunda cosa, David fue menospreciado por su hermano mayor. Bueno, ya saben todos que después, al final, cuando David vino, el profeta Samuel lo ungió y ese fue el futuro rey de Israel. Y David, antes de estar sentado en el trono, David fue menospreciado por su hermano mayor cuando llegó, porque David era un muchacho y sus hermanos eran mayores que él, eran hombres de guerra y sus hermanos estaban peleando contra los filisteos en el campo de batalla. Y resulta que el padre de David le dice a David, mira, llévale estos quesos y esta comida a tus hermanos que están allá en el campo de batalla. Y David, obediente a su padre, fue a llevarle esas provisiones a sus hermanos que estaban peleando contra los filisteos en el campo de batalla. Y entre los filisteos estaba el gigante Goliat. Y David, cuando fue a entregarle esa comida a sus hermanos, los hermanos lo miraron mal. Dice, ¿a qué has venido aquí? Bobo, ¿a qué has venido? Vete de aquí, has venido solamente a curiosear, a ver la guerra, lárgate de aquí. Lo menospreció el hermano mayor y los otros hermanos menospreciaron a David. David es menospreciado por su propio hermano y también acusado de ser un soberbio. El pobrecillo fue humildemente a llevarle la comida y encima lo atacan, lo desprecian y le dicen que es un soberbio. Sus propios hermanos. Otro palo que se lleva el pobre David. David después, cuando decide David ir a pelear contra el gigante Goliat, se lo llevan al rey. Dice, mire, su majestad, este muchacho quiere ir a pelear contra el gigante Goliat. Ninguno de los mejores soldados de Israel quería ir a pelear, pero David está dispuesto a ir a pelear. Y el rey dice, pero este muchacho, ¿cómo se te ocurre? No, que va, eso no te metas con ese hombre, porque ese es un gigante tremendo, es un hombre de guerra desde su juventud, eso te da un palo y acaba contigo. No hay problema, le decía David al rey, no hay problema. Yo cuando estaba en el campo peleaba contra los osos, contra los leones y yo los mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Yo acabaré con él. Y claro, como no había ningún valiente que fuera a ir a pelear con el filisteo, pues entonces el rey dice, bueno, pues nada, vete y pelea con él. Que Dios tenga misericordia de ti, porque imagínate lo que vas a hacer. Pero David estaba lleno de valor.
Así que también es menospreciado por el rey, por su hermano, por el rey, por su padre. Y el rey Saúl trata después, cuando David consigue la victoria y derrota al gigante Goliat, pues todas las mujeres, cuando regresa el ejército de Israel a la ciudad de Jerusalén, después de haber derrotado a los filisteos, las mujeres salían con danzas y con alabanza. ¿Y qué es lo que decían? Saúl mató a miles, pero David 10.000. Y el rey Saúl se pone furioso y dice, ¿cómo es esto? A este mocoso le están dando más gloria que a mí, que soy el rey. Y entonces el rey Saúl quiso matar a David en numerosas ocasiones. ¿Se imaginan ustedes la hazaña tan grande que David había logrado para salvar al pueblo de Israel de la mano de los filisteos, y que ahora el propio rey quiere matar a David? Otro desprecio, desprecio tras desprecio. También la esposa de David, en otra ocasión, cuando él iba danzando delante del arca del pacto para llevarla a Jerusalén, dice que la esposa de David, ¿qué hizo? Se burló de él. Dice, mira este rey, pero qué cosas son esas. Entonces, hermanos, ahí vemos cómo David sufre mucho desprecio, sufre persecución, es ignorado, es maltratado, es perseguido para acabar con su vida. Pero hermanos, Dios, antes de usar a una persona en su reino, primero lo prueba. Dios, antes de usar a una persona en su reino, en su iglesia, primero lo prueba. ¿Cómo lo prueba? Humillándolo, humillándolo con desprecios, humillándolo con ser ignorado, humillándolo con ser perseguido, con ser criticado, con ser maltratado, etcétera, etcétera. Y si la persona supera todas esas pruebas, entonces Dios lo usa. Para que Dios pudiera utilizar a David, primero lo tuvo que pasar por todas esas pruebas. Muchas personas dicen, ay, que Dios me use, que Dios me use. Sí, pero si no te dejas probar, si no te dejas tratar, si por cualquier cosita, por cualquier prueba que viene a tu vida ya enseguida te enfadas, entonces ¿cómo te va a utilizar Dios? Dios encontró en David un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que estaba tratado, que era capaz de soportar, ser ridiculizado, ser menospreciado, ser atacado, ser perseguido. Eso es lo que Dios hace con las personas que se dejan probar, con las personas que se dejan tratar. Y todos esos tratos que Dios le dio a David, esas podemos decir que fueron las pruebas. Y como David superó todas esas pruebas, Dios sabía que él las iba a superar. Por eso dice que Dios había encontrado un varón conforme al corazón de Dios, porque Dios sabía del carácter de David y encima de que ya tenía un carácter manso y humilde como el de Jesucristo, Dios lo prueba y efectivamente David supera con creces todas las pruebas a las que Dios le sometió. Y no para la gloria de David, sino para la gloria de Dios. Y cuando Dios te trate a ti, no será para tu gloria, sino para la gloria de Dios, hermano y hermana. Así que la vida de David no fue fácil, pero él se mantuvo firme en su fe en todo momento. Él no se tambaleó. Qué bueno eso. Y hermanos, en todas las familias, en todas las familias siempre hay diferencias de opinión. En todas las familias hay problemas, porque los hijos piensan de una manera, la madre piensa de otra manera, el padre piensa de otra manera, los hermanos piensan diferente los unos de los otros. Pero así, aún así, con tantas maneras diferentes de pensar, siempre los hermanos se saludan los unos a los otros y hablan y comparten y se miran a los ojos, y este sabe que aquel es diferente y el otro sabe que el otro también es diferente, pero a pesar de las diferencias, bueno, son hermanos y el vínculo de sangre lo tienen por encima de las diferencias. Saben que su hermano o su hermana es complicada, pero aún así dicen, bueno, allá él o allá ella con Dios.
y se siguen manteniendo una relación con esas personas. Y en la iglesia, hermanos, en la iglesia nos llamamos hermanos y hermanas en Cristo, ¿no es cierto? Decimos el hermano tal, la hermanita tal, y bueno, ¿por qué somos hermanos? Porque tenemos a Dios como nuestro Padre Celestial, ¿no es cierto? Y en la iglesia van a haber personas que son unos más consagrados, otros son menos consagrados, unos son más trabajadores y serviciales, otros son más introvertidos y menos serviciales, otros están verdes y no han madurado todavía en cuanto a su carácter, otros son más espirituales, otros son más carnales, otros son más resentidos, otros son más perdonadores. Unos hablan mucho, otros hablan poco y otros no hablan nada. ¿No es cierto? Así somos, ¿verdad? Podemos decir sin miedo a equivocarnos que cada persona es un mundo. Cada persona es un mundo y tiene sus características propias. Y nos gustaría a todos que todos hubieran alcanzado la estatura de Cristo, ¿verdad? Nos gustaría que todos ya estén lo suficientemente maduros, como veíamos en ese vídeo antes. En el libro de Efesios, la epístola de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículos 12 al 13, ahí hay un desafío para nosotros. Un desafío que es perfeccionarnos. Dice el verso 12 que Dios quiere perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo, que no es otra cosa sino la iglesia. Y el verso 13 dice, hasta que unos cuantos lleguemos, dice eso, hasta que todos. Dios no quiere que ninguno se quede rezagado, que se quede atrás. Si se queda rezagado o se queda atrás y no quiere madurar, es porque esa persona no quiere, porque Dios quiere. Dios quiere llevar a todos a la perfección, Dios quiere llevar a la madurez a todos. Así que si usted no ha madurado, si usted está estancado, si usted no crece, es por su culpa, no es por la culpa de Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y qué más dice? A un varón perfecto o a una mujer perfecta, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta a donde todos estamos llamados a llegar. Y tenemos que luchar contra nuestra naturaleza carnal para poder llegar a esa meta. Es posible llegar. Si no fuera posible llegar a esa meta, entonces el Señor no nos estaría haciendo esa invitación, no nos estaría diciendo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Tenemos que pelear para llegar a alcanzar esa meta, para tener el carácter que tenía el rey David. A todos nos gustaría que en el culto y en la iglesia todo saliera a nuestro gusto, pero no es así, no es así. Algunas cosas en la iglesia no salen a tu gusto, salen a gusto de este, salen a gusto del otro. Hay un refrán por ahí que dice, nunca llueve. A ver, ayúdenme, nunca llueve a gusto de todos, ¿verdad? La lluvia que a este agricultor le fue una bendición porque le hizo crecer las hortalizas que tenía plantadas, pues al otro a lo mejor le rompió la casa o lo que fuera, ¿verdad? Pero nunca llueve a gusto de todos. Sin embargo, tenemos que seguir adelante a pesar de los pesares, sigamos adelante perfeccionándonos los unos a los otros a través de los roces, a través de hierro con hierro se aguza, hierro con hierro se aguza, ya lo dijimos antes, hierro con hierro se aguza, ¿verdad? Hermano con hermano, hermana con hermana, todos esos roces con esa persona que es incómoda. Eso lo está permitiendo Dios para afilarte a ti, para que tengas un carácter conforme al corazón de Dios, para que Dios no tenga que estar esforzándose para usarte, ¿verdad? Así que sigamos adelante perfeccionándonos los unos a los otros a través de los roces, porque hierro con hierro se aguza. A veces, hermanos,
A veces vemos actitudes en otros cristianos y en otras cristianas que no nos gustan ni un pelo. Y podemos ver falta de voluntad para ayudar. Podemos ver muchas veces falta de voluntad para ayudar pues en la limpieza de la iglesia, o con la escuela dominical, o con el rastro, o con la oración, o con la evangelización, o con esto, o con aquello. Podemos ver falta de voluntad en muchas personas y nosotros podemos decir, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué no lo hace si puede hacerlo? ¿Y por qué no colabora si puede colaborar? Pero bueno, la persona no quiere. Hay personas que pueden hacer esto o pueden hacer aquello, pero no quieren hacerlo. No quieren hacerlo. No quieren ponerse a servir. No se les puede obligar porque Jesucristo nunca obligó a nadie. Los que forman parte del ejército de Cristo tienen que ser voluntarios y voluntarias. Gente forzada, gente a la fuerza, no. Ya lo vimos en el vídeo antes, ¿verdad? Jesucristo dio el ejemplo y predicó y dijo, el que quiere seguir en pos de mí, el que quiere, coja su cruz y niéguese a sí mismo, coja su cruz y sígame. O sea que hay personas que pueden hacer esto o aquello, pero no quieren hacerlo, no quieren ponerse a servir y no se les puede obligar. Allá ellos con Dios. Allá ellos con Dios. Si no han crecido, pues Dios le va a pedir responsabilidad a esa persona. Miren lo que dice Mateo, capítulo 16, versículo 24. Entonces dice, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es que el Señor le endosó la cruz, dice, ahí tienes, esta es la cruz que te toca a ti, la tienes que llevar, quieras o no quieras, te guste o no te guste. No, el Señor dice, ¿tú quieres seguirme? Niégate a ti mismo, coge la cruz que te toca y sígueme tú por tu propia cuenta. Así que hay personas que pueden hacer esto o pueden hacer aquello, pero no quieren hacerlo, no quieren ponerse a servir y no se les puede obligar porque Jesucristo nunca obligó a nadie. Yo les cuento, hermanos, un episodio que sucedió en la iglesia donde yo me convertí. Esto lo viví yo en mi propia carne. El pastor de la iglesia, yo llevaba un año o así de convertido, el pastor de la iglesia allá en Gran Canaria, él solicitó 4 personas voluntarias para hacer un correturno con la limpieza de la iglesia. Y dijo, a ver, hermano, necesitamos que haya 4 personas voluntarias para que limpien la iglesia. Y había muchas personas en la iglesia que disponían de mucho tiempo libre y podían, por supuesto, apuntarse a limpiar la iglesia una vez por semana. Y el pastor invitando, a ver, ¿cuántos estarían dispuestos? Entonces yo levanté la mano, dije yo quiero colaborar, pastor, yo estoy dispuesto a venir una vez por semana. Y el pastor se quedó mirando, ¿alguien más? ¿Alguien más? Y mirando a ver quién más levantaba la mano. Nadie quería levantar la mano. Yo era el único que la había levantado, que no presumo de eso, ¿verdad? Pero yo me dispuse. Entonces, yo también me quedé mirando, viendo que habían muchos hermanos y hermanas que podían también, aunque sea una vez al mes, venir a la iglesia a limpiar la iglesia, pero de tantas personas que había y que tenían tiempo para venir a la iglesia a hacer una limpieza una vez al mes, ninguno se propuso, sino solamente yo. Entonces, cuando yo me quedé solo, yo sentí como que Dios me decía, bueno, ya tú ves, nadie quiere limpiar la iglesia, pues te va a tocar a ti limpiarla todas las semanas, todos los meses y todos los años que estés en esta iglesia. Y yo dije, bueno, Señor, vale, pues si tú lo decides así, vale, de acuerdo, Señor. Pues ya me pongo las pilas y ya la semana que entra empiezo a limpiar la iglesia y todas las semanas mi esposa y yo subíamos a la iglesia, la limpiábamos, la perfumábamos, limpiábamos los baños, limpiábamos todo, una semana, otra semana, las 4 semanas del mes, todos los meses, enero, febrero, marzo, 1 año, 2 años, y así limpiando la iglesia. Me tocó
Dios me asignó esa tarea a mí, así que mi primer ministerio en la iglesia fue limpiar la iglesia todas las semanas, todos los meses del año que fui miembro de esa iglesia. Y ¿saben una cosa? Cuando yo limpiaba la iglesia, algunas personas, miembros de la iglesia, me decían, pero tú eres tonto, tú eres bobo, nadie lo quiere hacer y tú estás dispuesto a hacerlo todo. ¿Qué bobo eres? ¿Qué tonto eres? ¿Qué tú quieres hacerle la pelotilla al pastor? ¿Me entienden? Lo interpretaban de otra manera. Y yo entendí, hermano, yo entendí que había que obedecer la voz del Espíritu Santo y hacerlo con buena actitud, no rezongando ni murmurando. Ay, ahora me toca a mí hacer la limpieza y mira el otro que también puede y el otro y la otra y el de la moto y ninguno quiere y lo tengo que hacer yo. No, rezongando, murmurando, así no le agrada al Señor. Hay que hacerlo de buena voluntad, con gozo para el Señor. Y yo limpiaba la iglesia y la perfumaba y después yo me deleitaba contemplando lo bonita, lo limpia y lo hermosa que quedó y yo sentía una satisfacción tremenda de haberle podido servir al Señor en lo que el Señor me mandó, hermanos. Entonces, yo entendí que hay que obedecer la voz del Espíritu Santo. Y lo que quiero decir es que no haga las cosas porque otros las hacen. No haga las cosas porque otros las hacen. Ni deje de hacerlas porque otros dejan de hacerlas. Haga las cosas por amor. Haga las cosas por amor a Dios. No deje de hacer las cosas porque otros no quieren hacerlas. Yo pude haber cogido cierta rabia y cierto desprecio hacia aquellas personas que pudiendo ayudar a limpiar la iglesia, no lo quisieron hacer. Porque yo los conocía a todos, yo sabía quiénes podían y quiénes no podían. Y había para llenar el mes perfectamente, pero no querían. Y yo pude haber cogido cierta rabia, coraje contra aquellas personas porque me dejaron solo y el Señor me echó toda la carga a mí. Gloria a Dios que me la echó. Yo con gusto lo hice, ¿verdad? Pero yo pude, si hubiese querido, coger cierta rabia contra esos hermanos y esas hermanas que pudiendo no quisieron colaborar. Sin embargo, yo los saludaba como hermanos y hermanas en Cristo y yo decidí en mi corazón no tener ningún rechazo hacia ellos, ningún desprecio hacia ellos. Obviamente me pareció mal que no colaboraran, pero hasta ahí. Pensé, dije, qué mal, qué poca disposición tiene, pero yo los seguí saludando como si fueran mis hermanos en Cristo, porque realmente eran mis hermanos en Cristo. Entonces yo decidí no juzgar ni condenar a nadie, porque eso le corresponde a Dios, no me corresponde a mí. Si colaboraron, si no colaboraron, pues allá ellos con Dios. Entonces yo sí que le aconsejo a usted, hermano, que sea sensible a la voz del Espíritu Santo. Yo fui sensible, Dios me probó, porque Dios tenía planes conmigo y me quería levantar y me quería utilizar como lo hace hoy en día. Pero Dios me probó ordenándome que yo fuera el que fregaba el piso de la iglesia, los baños y todas las semanas y todo el mes y todos los meses del año. Así que si Dios le manda a usted a hacer algo que otros no quieren hacer, hágalo, hágalo con gozo y considérese privilegiado y diga gracias Señor. Estoy sirviéndote en lo que tú me has mandado. Quiero ser obediente. Muchos quieren que Dios los utilice como pastores, como predicadores, o como esto, como lo otro, pero no son capaces de superar las pruebas a las que Dios les envía para que sean tratados. Entonces no proteste con Dios. No diga, ¿y por qué yo? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo? ¿Y los demás qué? ¿Qué pasa con este? ¿Qué pasa con el otro que también pueden? Pero no quieren. Y si no quieren, no se le puede decir, pues lo tienes que hacer. No. Dios no quiere en su iglesia ni en su servicio gente obligada, sino gente voluntaria, ¿verdad? Que quieran servir al Señor. Aleluya. Miren lo que, esto lo dice la Biblia, no es un invento mío. Miren lo que Dios le dijo a Pedro en Juan capítulo 21.
versículo 20 al 22. Dice, volviéndose Pedro, porque el Señor había llamado a Pedro para asignarle alguna tarea. Y Pedro va caminando con el Señor y volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El discípulo a quien amaba Jesús, ¿quién era? Juan. Y vio que Juan viene detrás de ellos. Pedro y el Señor van delante y Pedro mira para atrás y ve que Juan también los está siguiendo. Y miren la pregunta de Pedro. La carne siempre sale. Pedro dice, ¿qué será lo que me va a mandar el Señor a mí a hacer? ¿Qué será lo que me va a mandar? Y Juan viene detrás y Pedro mira para atrás y dice, Señor, ¿y este qué pasa con este? ¿Qué le vas a decir a este? ¿Qué trabajo le vas a asignar a este? Porque este mucho cuento y mucho amor y mucha historia, pero ¿a él qué le vas a decir? Y mire lo que el Señor le dijo. Verso 22. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Qué a ti? ¿A ti qué te importa eso? Tú céntrate en lo que yo te mando a ti y olvídate de lo demás. Si el otro hace o no hace, si hace bien o si hace mal, ese es su problema. Cada persona tiene su relación con Dios. Así que si Dios te asigna una tarea, hazla. Hazla con gusto, con gozo, con alegría. Entiende que esa es una prueba que Dios está poniendo en tu vida, porque después Dios tiene planes mejores para contigo. Y cuando Dios te levante a ti, aquellos que no hicieron lo que tenían que hacer, a lo mejor te van a coger celos, como le pasó al rey Saúl, ¿verdad? El rey Saúl, cuando vio que Dios levanta a David de una manera espléndida y las mujeres dicen, oh, Saúl mató a 1000 y David a 10.000, ya le entró celo y quería matar al pobre David. Bueno, eso pasa siempre. Siempre vamos a tener a nuestro lado algunas personas complicadas que no están a gusto con nada. Pero si Dios quiere probarte mandándote a hacer algo desagradable para la carne, como por ejemplo la limpieza de la iglesia, o pintar, o limpiar los cristales, o evangelizar, o ser maestro en la escuela dominical, o hacer esto, o hacer aquello, hazlo con gusto, con alegría, da gloria al Señor porque Dios está contando contigo. Y muchas veces te pone una prueba para que empieces de cero, para que empieces de abajo. No trate de imponer a otras personas las cosas que Dios le manda a usted, como hizo Pedro. Señor, ¿y este qué pasa? ¿Qué le vas a decir a este? No, olvídese. No trate de imponer a otras personas las cosas que Dios le manda a usted. Si se las manda a usted, hágalas con gozo. Hay que aceptar a las demás personas también tal como son. Y partiendo de esa realidad, las vamos tratando con amor y vamos orando por ellas hasta llevarlas al conocimiento, a la plenitud de la estatura de Cristo. Hay que tener paciencia con las otras personas. Ya Dios tratará con ellas. Si las otras personas no maduran en la medida que nosotros esperamos que ellos maduren, nosotros no los podemos desechar, porque si Cristo los tiene ahí, bueno, pues por algo los tiene ahí. Si no maduran, déjelos ahí. Ya esa persona tendrá la carga de conciencia que Dios le ponga. Y también quiero decir que, y esto es importante, lo que quiero decir, que el aceptar a las personas tal como son con sus errores y con sus defectos, no quiere decir que nosotros aprobamos los errores y los defectos que ellos tengan. No, nunca los aprobamos. El aceptar a otras personas tal como son, con sus errores y con sus defectos, no quiere decir que nosotros estamos aprobando los errores que esas personas tienen. Sencillamente estamos dejando que Dios trate con ellos. Pero no aprobamos. Pero sin embargo, mantenemos una relación. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y cada uno le tiene que dar cuenta a Dios de cómo ha gastado su tiempo que Dios le ha dado para ser probado en esta tierra. Hablando el otro día que fui a La Palma y a Tenerife, hablando el otro día con el pastor,
con uno de los pastores de una de nuestras iglesias. Él me contaba que hay varias personas en la iglesia que se consideran cristianos, pero él mismo dice, sí, se consideran cristianos, pero están mal, no están bien, están mal espiritualmente, están muy mal. Y yo le dije a ese pastor, digo, mira, hay que trabajar con los que están mal. Tenemos que trabajar con los que están mal. Nos gustaría que toda la gente que se incorpora a la iglesia fueran cristianos maduros o fueran personas que se dejan corregir, que se dejan tratar. Pero hay que trabajar con los que están mal, porque eso es lo que Dios está trayendo a la iglesia. Y también la Biblia dice, el Señor dice que Él no vino a curar a los que están sanos, que Él no vino a tratar con los que están sanos, sino con los que están enfermos, con los que están llenos de defectos. Entonces, si esas personas que dicen ellos de sí mismos dicen que ellos son buenos cristianos, pero el pastor ve y dice que va, de eso nada, están fallando por aquí, por acá, por allá. Bueno, pero yo le dije al pastor, digo, estate tranquilo, ¿qué vas a hacer? Sigue trabajando con ellos con paciencia porque esas son las personas que Dios ha traído a la iglesia y a ti te toca trabajar con ellos, darles consejos, decirle así no, hágalo de esta otra manera. Así que, hermanos, el que yo como pastor también esté atendiendo a una persona que es orgullosa, a otro que es idólatra, a otra que es un adúltero, a otra que es una prostituta, o a una persona que tenga vicios, pecados y malas actitudes, no significa que yo apruebo las maldades de esa persona. No, pero tenemos la esperanza de que si tratamos a esa persona y con amor y con paciencia la vamos encaminando, pues si esa persona pone de su parte, pues al final llegará esa persona también a madurar y a tener la plenitud de la estatura de Cristo. Amén. Así que hay que trabajar con esa esperanza, ¿verdad? A veces hay personas que están ayudando en algún ministerio en la iglesia y todavía les falta madurar algún aspecto de su vida cristiana. Están ayudando, pero todavía tienen resabios por aquí o por allá y les falta madurar algún aspecto. Pues seguimos trabajando con ellos para que vayan madurando, porque si los desechamos no van a madurar, no se van a afilar. Y hay muchas cosas que mejorar en la vida de las personas, actitudes, comportamientos, inmadureces, claro que sí, porque la mayoría no han llegado a la plenitud de la estatura de Cristo. Están caminando en esa dirección y a veces reconocemos que hay en nosotros cosas que no están bien y las reconocemos y oramos diciendo, Señor, ¿verdad? Yo he oído a muchas personas que dicen, sí, yo estoy mal, a mí me falta esto, aquello, lo otro, y luego oran, dice, Señor, cámbiame, cámbiame. Es decir, le echan la responsabilidad del cambio, se la echan al Señor. Pero no, hermano, tú y yo somos los que tenemos que hacer el esfuerzo de cambiar. Porque si estamos mal, no es porque Dios nos ha hecho mal. Dios nos ha hecho bien, pero nosotros nos hemos ido por el mal camino. Entonces tú y yo somos los que poner toda la carne en el asador y decir, Señor, aquí estoy, voy a mejorar, voy a cambiar esa mala actitud, voy a cambiar ese mal comportamiento, voy a dejarme afilar, perfeccionar, para que Dios me pueda utilizar para la gloria y la honra de su nombre. Amén. Bueno, pues hasta aquí ha sido el mensaje de la palabra. Gloria a Dios por aquellos hombres y mujeres. Vamos a inclinar el rostro ahí donde estamos y vamos a orarle al Señor. Y si algo de lo que yo he compartido en esta mañana ha llegado a tu corazón y tú te has visto reflejado en alguna de estas cosas, pues inclina tu rostro ahí donde te encuentras, piensa, medita, ora, reflexiona. Gloria al nombre del Señor. Miren, yo una cosa les quiero decir mientras están reflexionando, y es que yo no suelo llamar a las personas aquí a la plataforma, como hacen algunos predicadores. Pasen aquí todos los que están mal y yo voy a orar por ustedes. Entonces la gente pasa, el pastor hace una oración por ellos y ya se marchan como diciendo, bueno, ya el pastor oró por mí, ya el pastor oró por mí, ya estoy bien. Se
se echan a sí mismos una mentira. Yo no les invito a pasar aquí a la plataforma, pero sí les invito a tener una reunión en mi oficina individualmente con cada persona, porque así yo puedo conocer cuál es el problema que tiene este hermanito, cuál es el problema que tiene esta hermanita, y le puedo aconsejar para que él o ella cambie esa actitud, ¿verdad? Porque el cambio lo tiene que hacer la persona. Si la persona quiere cambiar, puede cambiar. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La persona puede cambiar, pero el que no quiere cambiar y sabe que está mal, ese no me pide una cita. Ese no quiere venir, porque sabe que le voy a decir, pues mira, tienes que hacer esto, tienes que mejorar esa actitud, tienes que mejorar este comportamiento. Porque a veces hay personas que se creen que con una oración todo se resuelve. No, no todo se resuelve con una oración. Se resuelve si hay una decisión de la persona que reconoce sus errores, los cita, los enumera y se propone en el fondo de su corazón cambiar, mejorar. Y obviamente le puede pedir ayuda al Señor, pero no es que Él se quede de brazos cruzados. La persona tiene que poner toda su carne en el asadón, tiene que luchar para mejorar su vida. Y si hay alguna cosa que se le hace difícil, entonces pídele ayuda al Señor. Él te va a ayudar, pero no eches la responsabilidad en las manos de Dios. Dios, encárgate de mi carácter. Tengo un carácter complicado, tengo un carácter difícil, pero cámbiame tú. No, cámbiame tú, no. Eres tú, no es Dios el que te va a cambiar. Eres tú. Si tú quieres cambiar, tú puedes mejorar. Y si alguna cosa se te atraganta o se te hace difícil, entonces le puedes pedir ayuda al Señor y Dios te va a echar una mano cuando tú pongas tus dos manos. Cuando tú pongas tus dos manos en el asunto, Dios te va a echar una mano para completar aquello que te falta. Amén. Gracias, Señor, te damos, Dios mío, en este precioso momento. Oramos, Dios mío, aleluya, para que la iglesia, Dios mío, presente aquí, Dios mío, y los miembros de la iglesia maduren, Dios mío, crezcan, se dejen afilar, Dios mío, como los cuchillos, las herramientas. Hierro con hierro se aguza, Dios mío. Ayúdale tú, mi Dios, a todos los hermanos, a todas las hermanas, y que muchos, Dios mío, que están estancados o que no avanzan, no crecen, sean valientes y sean capaces de marcar una cita conmigo y venir para que yo los pueda tratar individualmente, personalmente, porque cada persona debe ser tratada de manera personal, porque colectivamente es peor, Dios mío. Lo mejor es tratar a cada uno como hace el médico. El médico nunca trata a un grupo de personas todos juntos al mismo tiempo, sino que va llamando uno por uno y según las enfermedades o según el problema físico que tengan, así les asigna un tratamiento, Dios mío. Así que en tus manos encomendamos la iglesia y pedimos que la bendigas con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Salúdense los unos a los otros. Amén.